Bueno, bienvenidos y bienvenidas y todos los que nos están viendo, humanos y no humanos, en esta serie de inteligencia artificial. Ya este es el sexto episodio. Estamos muy interesados en compartir y dialogar acerca de esta explosión de, de tecnología ahorita alrededor de la inteligencia artificial y como los cambios que supone para la sociedad, para el individuo, para la, para las comunidades, para la educación. Estamos tratando de bordear este emergente, ¿cierto? Que, como decía James en unas ocasiones anteriores, es algo que está en tiempo real sucediendo en todo el mundo y pues hay cantidad de perspectivas y cantidad de... Y también lo que nos demuestra también este tema es que en lo que está basado la teoría que subyace también a mucho de esta nueva tecnología, pues se había construido desde los años 50, 60, pero fue con la computación y con el almacenamiento de datos y de gran información en Internet que se pudo como hacer esta conexión entre tres cosas importantes: la computación, los datos el funcionamiento de las redes neuronales. Son como tres cosas que están convergiendo. Obviamente eso también con una interdisciplinariedad pues desbordante de lingüística, neurociencia, cibernética, y hoy hablaremos un poco para seguir introduciendo esta reflexión alrededor de la inteligencia artificial, profundizando un poquito eso de lo que significa ser inteligente y la inteligencia, algunas perspectivas, y mirar un poco lo que tiene que ver con el logos, el patos y el mitos de estas inteligencias artificiales para seguir profundizando. Entonces, así que te doy la bienvenida, James, para este encuentro. Eh, y, y bueno, pues a mí me gustaría ahorita encuadrar un poquito el tema de la inteligencia. Estuve leyendo una tesis doctoral de un filósofo que se llama David Weinbaum sobre inteligencia abierta, y hay algunas cosas que quisiera señalar cuando hablamos de inteligencia que nos estamos refiriendo, y él habla de que es más que una competencia individual que tenga un organismo individual, es como un proceso, es un proceso y que tiene que ver como que la inteligencia es algo que emerge desde un sistema, una emergencia. No es solamente algo como, no se puede ver como la inteligencia, ninguna estructura cognitiva la podríamos ver aisladamente. Entonces, me parece interesante que él habla de la inteligencia abierta como que un sistema inteligente tiene que ver con sistemas dinámicos que reconocen patrones en su entorno y también en sí mismos. Es la capacidad también de reconocer, está muy asociado muchas veces la inteligencia con la resolución de problemas. Es una definición como muy general, pero una cosa que me pareció muy interesante encontrar en esa tesis es que no solo comienza en la resolución de problemas, sino también en la formación o en la identificación de los problemas a resolver. Que no solamente es como resolver problemas, sino bueno, cuál es la relevancia y cuáles son los problemas que son importantes para resolver. Pues eso también tiene que ver con lo que John Verbeek habla de la selección de relevancia, como la atención que tú pones en un mundo tan grande donde estás dispuesto a ver muchas cosas, tú centras la atención en algo, y esa selección de relevancia es algo también que tiene que ver con la inteligencia. Otra de las cosas que me llamaba mucho la atención en el texto es que hablaban también de la cognición distribuida, e incluso algunos mecanismos como en las hormigas. Hay un mecanismo de coordinación de ellas a través de las feromonas donde van dejando señales para que las otras hormigas pues se coordinen. Entonces, eso es una manera, es un paradigma de computación distribuida y asíncrona donde una especie se coordina, y eso tiene que ver también que la inteligencia no es solamente un rasgo de las cualidades humanas, sino que también los mecanismos de computación también están en la naturaleza, en unos órdenes de complejidad que pues la teoría de Commons, que tiene que ver con los grados de complejidad de la evolución de las tareas, pues va él situando desde la MEVA casi hasta Einstein, ¿cierto? Hasta los que pueden producir como... Entonces, como que otra de las cosas interesantes también de ese texto, de esa tesis doctoral de Wayne Baum, que me parece muy clave, y llegué a ella por una de los autores que trabaja inteligencia artificial, y creo que fue el que creó el concepto de inteligencia artificial general, Ben Goertzel. Él habla un poco de esa tesis, y fue por eso que yo me interesé en leerla. Otra de las cosas que también quisiera situar ahí es que se piensa la evolución, ¿cierto? La evolución como una actividad de cognición distribuida.
se ve. Y también se resaltan las dos dinámicas que en el capítulo anterior pues colocamos, tienen que ver con la inclusión y la trascendencia. Es como unas dinámicas en la evolución y en el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Que están como integradas. Es un proceso que incluso Deleuze también hablaba de territorialización y desterritorialización, o de integración y desintegración, orden y caos lo habla Jordan Peterson. Incluso este que creó el concepto de Olón, este filósofo, que me olvido ahorita el nombre de él también hablaba Kostler. de... ¿Cómo? Kostler. Kostler, Arthur Kostler, hace muchos años también hablaba de esa dinámica de individuación y autotrascendencia. Él hablaba un poco de esos dos mecanismos como parte de cómo evolucionan los sistemas, incluso el desarrollo como cognitivo. Quiere decir, se necesita también un poquito de incompatibilidad para impulsar procesos de creación de inteligencia o desacomodo. Piaget también hablaba de un proceso como de acomodación, ¿cierto? Entonces, como que hay una dupla ahí de palabritas que son clave también para pensar los procesos de eso de lograr objetivos complejos en entornos complejos, que tiene que ver con los rasgos de lo que hace pues una inteligencia. Para inteligencia también, los trabajos de Stefan Mancuso alrededor de la inteligencia de las plantas, y de ver un poco como la neurobiología detrás de los sistemas subterráneos, pues también han encontrado como procesos muy magníficos de cómo se coordinan entre las raíces, el trabajo de Merlin Sheldrake. Entonces, como que ha habido como un despertar, lo hemos visto como de mirar un poco como qué significa eso de ser inteligente, y también pues en lo humano, pues una de las cosas importantes que quisiera también resaltar, y también pues con el trabajo que John Verbeek estaba promocionando, tiene que ver que la inteligencia tiene que ver con eso de la creación de significado, y eso es algo como importante de resaltar. Y él habla de como 4 tipos de conocimiento que son como importantes a la hora de pensar eso. Él habla de un conocimiento como proposicional, que tiene que ver con las verdades como teóricas, otro que tiene que ver con un conocimiento de la saber hacer cosas, ¿cierto? ¿Cómo hago yo un violín? ¿Cómo yo hago una huerta? ¿Cómo yo hago una práctica deportiva? Pues tiene que ver con un conocimiento que tiene que ver como con el cómo y cómo lo hago, y que normalmente ese conocimiento para enseñarlo hay que normalmente ejemplificarlo, no solo se puede decir teóricamente. Entonces el conocimiento procedimental también es muy importante, pero él habla de dos que me parecen muy importante en esto de la creación de significado, y tiene que ver con que ser inteligente también tiene que ver con tener más perspectivas, y eso de tener más perspectivas puede ayudar a profundizar sobre algún problema, alguna situación. Entonces el conocimiento perspectival es como también importante, y el otro que le habla del conocimiento participativo. En esa tesis también hablaban de otras cosas alrededor de la inteligencia que con habilidades muy importantes como la percepción, ¿cierto? La cognición, la capacidad de tener agencia o no un organismo, ¿cierto? Hablan mucho de la autonomía, hablan también de la coordinación como habilidades que tienen que ver. Y otra de las cosas que me llaman la atención es que eso de la plasticidad neuronal tiene que ver como con la conectividad, y eso tiene que ver con la apertura también del aprendizaje. Entonces, como que yo me preguntaba mucho de cómo como adultos podemos seguir aprendiendo y podemos seguir estableciendo conexiones y dejar que esa plasticidad, como no hacer que se enriquezca mucho nuestra identidad y nuestras perspectivas, para poder que esa plasticidad siga en conexión, para poder seguir aprendiendo. Entonces, como tener la mente abierta y la mente flexible, pues hace parte de una práctica muy importante en estos tiempos para poder mirar las cosas con mayor como profundidad. Otra de las cosas que hablaba la tesis que me llaman la atención es que tiene que la mente también está hecha de patrones. Entonces hay como unas palabras ahí importantes alrededor de lo que está pasando en la inteligencia artificial, que yo creo que nos devuelven la mirada a nosotros para seguir aumentando las capacidades de percepción, capacidades de cognición, de atención, que es una de las cosas donde se juega mucho hoy la economía, y la habilidad de reconocer patrones, incluso otras habilidades que desde los niños empiezan a darse de una manera muy bella, y es la capacidad de hacer conjeturas y predicciones. De maneras muy sencillas, eso de la predicción también tiene que ver con la inteligencia, y también la planeación, incluso para el diseño de las ciudades y de la civilización, tener como también ser inteligentes de construir más las cosas a largo plazo, y no como una mirada tan inmediatista a la hora de resolver nuestras necesidades, nos ha llevado también a desbordarnos y en explotar los bienes comunes, y en afectar un poco las dinámicas de la naturaleza. Entonces, como que ese llamado a la inteligencia nos debe
nos debe también llevar a ver cómo nosotros nos podemos volver más inteligentes con nuestras tecnologías y cómo podemos hacer unas alianzas más maravillosas para ampliar la capacidad de conciencia de nosotros como seres humanos. Entonces es una de las cosas que tienen que ver con eso de la inteligencia. Y para cerrar un poco también el tema, para darte la palabra, estoy solamente haciendo un encuadre para conversar, es que también se encuentra muy interesante la perspectiva de Hansi Freigna en el trabajo este de la sociedad de la escucha, donde él habla e introduce el trabajo de la teoría de complejidad jerárquica de Commons como un contexto para mirar desde una perspectiva que él llama vertical de la inteligencia, las formas como resolvemos tareas nosotros y incluso seres que no son como humanos y hace como pone ese contexto muy importante a la hora de plantear el desarrollo cognitivo, pero él no se queda ahí, a mí me gustaría entrar ahí un poquito en ese, porque él habla también del desarrollo simbólico, que también hace parte lo que él llama ahí el desarrollo de código cultural o el desarrollo de perspectivas, que también hace parte de una construcción de cómo nos podemos volver más inteligentes también nosotros. Habla también de los estados de conciencia, los estados subjetivos, cómo nos sentimos, cómo es esa percepción como fenomenológica de nuestro cuerpo, de nuestros estados, y también habla de la profundidad como que es un concepto muy interesante, porque tiene que ver como cómo uno integra esas cosas que le pasan subjetivamente y que son como más volubles, pero cómo se van integrando más en uno y se encarnan, eso es la profundidad. Tiene que ver como una inteligencia como más encarnada, ese concepto de profundidad. Y bueno, para hablar de la inteligencia y como mucha información muy interesante en otros temas que tienen que ver con la psicología cognitiva, con las teorías del apego, lo que tiene que ver con el trauma, la epigenética, la teoría de los tres cerebros, que es como unos marcos como amplios también para entrarle al tema, que la verdad como desbordan lo que podemos hablar hoy acá, pero pues como lo sitúo porque también parece que dan cuenta, incluso en términos de la medicina, el tema del metabioma también influye mucho también en nuestro pensamiento y cómo hablan en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y lo que pasa en los microbios que tenemos y todo el ecosistema que está ahí, pues está muy relacionado también como con el sistema cognitivo. Entonces, como que hay una cuestión ahí interesante desde la biología y desde la salud, que también vale la pena tener en cuenta también si queremos volvernos más inteligentes, como poder como establecer como el ecosistema de estas teorías y poderlas integrar para llevar esto también al trabajo en lo que hagamos, ¿cierto? Entonces eso por ahí para empezar a situar un poquito como el tema de la inteligencia desde una perspectiva como más amplia. Quizás. Bueno, listo, buenos días. Hoy es lunes 24 de abril del 2023 y son las 10:30 de la mañana. Eh, bueno, pues sí, lo que tú dices, o sea, hay como muchos enfoques para pensar esto de la inteligencia. Entonces, una posibilidad que podríamos explorar, que es la que se plantea con esta idea de Alexander Barth, de la cuestión de logos, el mito y el logos, el mito y el patos, ¿no? El patos. Entonces, son el Alexander Barth, que es un tipo que estuvo primero dedicado como a la producción musical, tuvo éxito, ganó dinero y dice él que gracias pues a ese éxito que tuvo en su trabajo de producción musical, pues pudo como dedicarse a lo que realmente él quería, que era la filosofía, y no había querido hacerlo porque en los 80s o algo así, no sé, cuando él estaba estudiando, pues él sentía que en la filosofía ya todo se había dicho, ¿no? Pero cuando surge Internet, entonces él piensa que ve, esto es un fenómeno bastante profundo para el cambio de la humanidad. Él estuvo como en ese momento en que lo pudo ver, de pronto nosotros no sé si en algunos otros países, cuando apareció la Internet, tal vez para ellos fue como la pandemia para nosotros o la inteligencia artificial en este momento para nosotros, o sea, como que de pronto para algunas personas en el mundo, cuando surgió Internet, eso captó su atención de una manera inmediata y profunda,
que tal vez es lo que nosotros ahorita estamos viviendo un poco, aprendiendo a vivir un poco con lo de la pandemia y ahorita, digamos, con este asunto de la inteligencia artificial y por supuesto con la cuestión del cambio climático y por supuesto con el asunto de las guerras entre los países que puedan llevar pues a que todo, pues de hecho todos estamos de algún modo afectados por ese tipo como de problemas en el vecindario. Entonces, Alexander Barr plantea una cosa que él llama narratología. No sé de dónde la trae. Él se basa mucho en Lacan, en el psicoanalista francés, creo, Jacques Lacan, que él habla de tres, como de tres narrativas generales, ¿cierto? Como si de todo lo que habláramos se pudiera dividir en tres grandes grupos narrativos, ¿cierto? Como de formas de narrar, formas de hablar o de entonces, creo que Lacan entonces habla de lo real, habla de lo imaginario y habla de lo simbólico, ¿cierto? Y con eso empieza pues a explicar mucho la cuestión, digamos, de su perspectiva psicoanalítica. En ese sentido, el hombre plantea lo real como aquello de lo cual no podemos hablar, de aquello de lo cual no podemos como comunicar, aquello que no podemos simbolizar, por ejemplo, como el dolor, ¿cierto? O la muerte, o la enfermedad, como que no es posible imaginarse, o sea, lo real es lo inimaginable y lo imposible de representar en esas circunstancias. Lo imaginario es como lo que el sujeto tiene dentro de sí, ¿no? Todo ese mundo que él piensa, todo ese mundo que él imagina, sus sueños, sus deseos, todo ese mundo interior es como lo imaginario. Y lo simbólico tiene que ver ya con el intercambio cultural, ¿sí? Y el acuerdo y la compensación de intercambio simbólico, y de ahí es que se deriva los acuerdos intersubjetivos. Entonces, en relación a esos tres elementos de lo real, lo imaginario y lo simbólico de Lacan, entonces Alexander Barr plantea lo patético o el patos para lo real, lo mítico o mito para el imaginario y y lo lógico, el logos, para lo simbólico. Entonces, la idea sería utilizar esa rejilla que Alexander Mann nos plantea como para mirar a ver cómo nos puede servir para ver cómo organizar un poquito, porque como tú mismo lo dijiste ahorita, tanta narrativa que hay, ¿cierto? Ahí digamos como todo ese cogiendo lo de Michael Lamport Commons y sus niveles de complejidad jerárquica, entonces es como que ahí, vamos, empezar a enumerar todos esos campos, es como empezar a enumerar sistemas, ¿no? Yo detecto un sistema, de pronto son metasistemas también, ¿cierto? Empiezas a detectar sistemas y metasistemas, por ejemplo, como, no sé, la lingüística general de Chomsky, o lo que o lo que estamos hablando de Lacan, o lo que tú estabas hablando también de la tesis de doctorado que habías leído, y lo de la epigenética, y todas esas cosas, empiezan a ser sistemas y metasistemas. O sea que a ese nivel estamos en un nivel 12 entre 12 y 13 de lo que plantea Lamport, lo que plantea Michael Commons. Entonces, y bueno, y esto es importante porque lo que tú estás diciendo, este modelo de complejidad jerárquica está siendo usado por todas incluso Wilber lo tiene incluido de algún modo, no sé si conoce a Lamport, yo me imagino que sí, pero pues no veo que lo cite, pero digamos es muy parecido muchas cosas que él plantea también a lo que Lamport está planteando desde los ochentas. Entonces, bueno, entonces esa sería como cerraría ahí para no seguir yo pues como montando ahí, pero sería que, como que piensas tú, o como empezar a mirar cómo organizarías las narrativas que estás viendo como en el entorno, cómo piensas que las puedes encajar en esos tres targets, en esas tres tags, ¿cómo la ves? Sí, yo creo que lo de logos, pensándolo desde lo que tú llamas las metateorías que aportan a la comprensión, por ejemplo, de la inteligencia,
cómo ver que esas capacidades son humanas y no humanas, no ponernos a nosotros solo como los seres inteligentes que también somos, sino como y hacer una reflexión más profunda de eso, de cómo ha sido, cómo ha evolucionado, porque pues ser inteligente no es lo mismo que ser sabio, ¿cierto? Ser inteligente no es lo mismo que realmente tomar muy buenas decisiones. En la teoría de las inteligencias múltiples, que también surgió en los 80, también lo que expande un poquito el espectro, porque estábamos muy dominados por las pruebas del coeficiente intelectual. Entonces eran logos y unas métricas mal planeadas para reducir nuestra inteligencia a algo muy concreto. Entonces como que el logo se expande y al expandirse esas teorías, pues empezamos nosotros a ver que muchas de las cosas que hemos diseñado en la sociedad pues están desactualizadas porque no tienen incluso esos metasistemas y esas metateorías incluidas ahí. Estamos todavía como con un logos de perspectivas, pensando en la escuela o pensando, por ejemplo, como unas teorías alrededor del desarrollo humano muy simplistas, y entonces creamos como primero un campo de una maquinaria de los tratados muy reduccionistas de la psique humana, y incluido la psiquiatría y los tratados del DSM-4 y 5 y todo eso que va ahí, y una gran medicación a los niños, y nos creamos como unos modelos que no funcionaron mucho y crearon como más problemas. Entonces, a veces, al no tener un logos muy potente, muy bien equipado, que sea de lo que tú llamas en esas teorías como más sistémicos, pues nos quedamos viendo las teorías de la mente muy pobres, y eso empobreció también mucho a la sociedad, al diseño y a los individuos, incluso a la escuela. Aún, una de las exigencias que Loris Malaguzzi hablaba es que si queremos cambiar la educación, tenemos que pensar qué tipo de ser humano y qué entendemos por ser humano. Porque si no empezamos a hablar desde ahí, pues empezamos a ver que muchas de las teorías estaban basadas como en muchos supuestos que ya se han replanteado dentro de la ciencia. Entonces yo creo que uno de los llamados para pensar esto es como actualizar un poquito toda esta visión que se tiene alrededor del ser humano, que creo que la inteligencia artificial nos ayuda a profundizar y empezar a recoger un poco de todas estas teorías y metateorías que están en la sociedad, cómo podemos a inspirar eh, nuevas acciones y nuevas tomas de decisiones frente a lo que pues, el presidente nos está planteando. Entonces yo pienso que frente a ese primer asunto de lo lógico, y no quedarnos ahí, porque pues sabemos que solo por conocer estas teorías no nos hace pues pensadores más metasistémicos, no solamente se trata de conocerlas, así como no solo tratando de la moral, pues sabiendo mucho sobre la moral, pues nos volvemos seres más morales, o sabiendo mucho de sabiduría nos volvemos más sabios. Entonces ahí es donde entran ya los otros reinos que podríamos hablar más adelante, pero yo por lo menos siento que una de las cosas que a mí me parecen más interesantes para pensar es como, por un lado, el entendimiento de que muchas de las cosas de la inteligencia no son solamente cosas del individuo, sino que tienen que ver con la red en la que tú participas y en lo que intercambias tú, como meterle la teoría de redes a nuestra inteligencia, porque pues esa evolución que se ha dado a través de los tiempos, pues se ha basado mucho en la acumulación de conocimiento que se ha transmitido intergeneracionalmente entre un grupo y otro, y esa posibilidad de acumulación de símbolos, de teorías, de información, y que hoy en día, al estar pues en la nube, permite esa computación, pues me parece a mí una cosa pues en esencia muy maravillosa, porque estamos empezando como a ser más recursivos con lo que tenemos, y podemos como volvernos mucho más recursivos. Mira que el concepto que se planteaba mucho en estas teorías del software libre era los públicos recursivos, y cómo personas para construir conocimiento, abriéndolo y haciéndolo más transparente, podían generar los principios de la cognición distribuida, de empezar a intercambiar la riqueza colectiva que había en un territorio, la sabiduría. Entonces, como que esas metáforas, que eso lo podría yo pensar como que eso ya tiene que ver más del mito, es como empezar a coger todos estos conceptos que estas metateorías están introduciendo y poderlas llevar al diseño, y poderlas llevar a la función del diseño de instituciones, de la salud, y poder volver estos mitos, por ejemplo, de cognición distribuida y de encarnación y de bucles de retroalimentación positiva. Todas estas teorías tienen una serie de conceptos que son muy novedosos para lo que es el diseño, y yo siento ahí que se vuelven como metáforas muy constructivas, muy poderosas. Por ejemplo, como podríamos hablar de un concepto que yo lo he venido como también trabajando, pero desde otra perspectiva, y es el del aprendizaje profundo, que es un concepto que trae la teoría de la inteligencia artificial.
¿Qué significa eso de aprender, de un aprendizaje profundo? Y yo he hecho como un poquito como esa metáfora le puede uno como plantear que eso significa, para mí el aprendizaje profundo tiene que ver con integración de las cosas que nosotros hemos vivido y cómo la integramos, cómo integrar la experiencia vivida y cómo se puede convertir eso en que nos dé una perspectiva diferente de lo que somos, ¿cierto? Entonces, ese aprendizaje profundo yo lo he visto mucho como una resignificación de las posibilidades de aprender con el otro, ¿cierto? De aprender también lidiando con la complejidad y con las paradojas que tiene la vida, ¿cierto? Porque es profundo en la medida que me permite integrar como tanto lo más terrible como lo más hermoso, ¿cierto? Me permite como hacer ese emparejamiento. Y también lo he visto y he pensado crear como didácticas para llevar a los estudiantes a meterlos en eso de profundizar, como una metodología también de la posibilidad de interiorizar y de hacer autoconocimiento, como que es una metáfora, pero está como en la inteligencia artificial diciendo otras cosas, pero como que yo te digo, es como ese mito, yo lo puedo utilizar, o el de la red neuronal, cómo diseñar una escuela pensada como una red neuronal, que se vuelven como cosas que pueden también optimizar y actualizar nuestras teorías y aumentar la capacidad también de inteligencia de nosotros como seres humanos, que tenemos la capacidad de crear símbolos, cómo lo podemos. Y la otra cosa que yo veía es que otra de las cosas muy bellas también en el aprendizaje profundo es como crear procesos de individuación y de autotrascendencia en el proceso de aprendizaje, cómo facilitar entornos para que esa dinámica que está en la evolución y que la han detectado mucho en el desarrollo de nosotros como seres humanos, cuáles son las condiciones para que se den esos procesos de individuación y de trascendencia. Y me he preguntado yo también por eso, cómo el aprendizaje profundo podría simular un poco, porque no se trata solamente de aprender a saber sobre algo, sino también es como un asombro sobre las cosas y no se trata solamente de entender, sino también se trata de una cosa más encarnada y de una relación. Incluso el aprendizaje profundo también tiene que ver con algo que en el episodio anterior hablamos y tiene que ver cómo integramos también eso de las sombras y las sombras individuales y las sombras colectivas. Tiene que ver eso con el aprendizaje profundo. Y que tiene que ver como también con un aprendizaje también que se hace en silencio, ¿cierto? Que también tiene que ver con una conversación, pero tiene que ver mucho con como cuando nosotros como sedimentamos todo lo que nos pasa, un aprendizaje donde aprendemos más como desde la atención creativa de los opuestos, dentro de las polaridades, el hablar y el callar, el morir y el nacer, como que todo ese aprendizaje profundo tiene que ver con esas capacidades de poder como de integrar en uno todo eso que tiene que ver con ese concepto de profundidad que me parece muy potente en la sociedad de la escucha. Hablan de que esa profundidad es asombro, pero también es misterio, pero también es belleza. Son como esos tres niveles donde nosotros como seres humanos podemos como volvernos. Y entonces yo creo que si la inteligencia artificial va a hacer muchos y nos va a permitir acercarnos más a las metateorías y a tener la cercanía de la síntesis de mucho conocimiento, pues yo creo que en buena parte nuestra creatividad también va a crecer en los otros dos niveles mucho más. Y es la invitación también que nos volvamos también más sabios, que nos volvamos más incluso más patéticos también en el sentido de que podamos ser más expresivos y poder más lidiar como con nuestras emociones y con ese mundo tan azaroso que es el mundo de la emocionalidad. Entonces, por poner un ejemplo, pienso que el aprendizaje profundo como un concepto se puede también, se está utilizando en la parte de lo computacional de una manera maravillosa, pero cómo traducir esas metáforas al servicio también de nuestro trabajo, por poner un caso. Entonces quería. Por el otro lado también, para cerrar con esta otra idea, es que también una tendencia a futuro es crear también ecosistemas de redes, ¿cierto? Porque la metáfora de la red y la metáfora de la internet y de la interacción y de la conversación, todas esas metáforas son como las que realmente nos pueden llevar a inspirar a volvernos más sabios, porque esa sabiduría no es que cada uno, como se pensaba mucho y como están diseñados muchos los doctorados, donde cada quien haga como un trabajo individual, sino como crear un ecosistema de aprendizaje para que circule la energía, el afecto, la amistad, los símbolos, las ciencias. Y esa es parte de la fiesta a la que de pronto estamos como invitando, de cómo aumentar la velocidad también para detectar patrones, cómo podemos utilizar la tecnología para eso, cómo podemos aumentar la capacidad para aumentar la percepción. Y por eso también hablábamos en la sesión pasada de los psicodélicos como una manera también de
de acelerar y de integrar más conexiones en el cerebro para tener mayor capacidad de significado. Y lo otro es cómo aumentar nuestra capacidad de relevancia de que, por ejemplo, yo me lo pregunto en educación, ¿qué es lo relevante hoy en día? ¿Cómo hacemos en un mundo tan amplio de información y de temas y de problemas que hay, cuáles son los asuntos relevantes? Y yo creo que esa capacidad de atisbar esos atractores de futuro, como llama Hansi o como llama la física también, como esas tendencias que hay, pues tiene que ver también con la capacidad de volvernos más inteligentes. No son solamente resolver problemas computacionales, eso no lo pueden ayudar a hacer las máquinas, sino como poder con esas cosas llevarlos como a los otros, cómo hacer que eso impacte socialmente y cómo realmente llevar estas teorías también al asunto del diseño. Me parece a mí interesante, no sé por qué, pienso que es como convertir todo eso en una estructura que me permita como crear una sociedad donde esos valores que están ahí están presentados, cómo se pueden como materializar, creación colectiva, encarnación, que son conceptos que son muy, muy maravillosos. Y eso de buena manera nos cambia las prácticas, nos cambia el pensamiento, nos lleva a pensar diferente, a comportarnos quizá diferente, porque pues nos hace ser parte como de una estructura más distribuida de inteligencia y no como, ay, yo soy inteligente porque a mí se me ocurren ideas, sino como la teoría de las redes sociales, por ejemplo, de Nicolás Christakis, él habla de tres círculos concéntricos donde están los amigos y los amigos de mis amigos y cómo esas cosas interactúan en la felicidad que uno tiene, en el sentimiento y en la inteligencia que uno tiene. Entonces, nos hace ser más cuidadosos incluso de nuestras relaciones, el hablar de inteligencia. No es una carrera individual, no es una carrera netamente que se reduce al desarrollo cognitivo, sino que al tener como una noción más amplia, pues incluso a mí como profesor que trabajo en este ámbito, pues me hace pensar cómo empezar a llevar a cabo pues prácticas que se relacionen con estos conceptos, cómo hacer para que mi clase tenga más feedback, que tenga una retroalimentación pues más constante de los temas y no solamente el paradigma de alguien que sabe y que está como hablándole a una gente que no sabe, sino como crear unas dinámicas muy parecidas a cómo está funcionando hoy la inteligencia artificial. Ahí me parece como un poquito el reto para mí, donde nosotros podemos más jugar, porque lo otro ya es una cosa que de pronto y el problema de si alineamos o no la inteligencia artificial y cómo lo hacemos, pues es unas cosas que va a costar un poco más de tiempo, pero yo creo que podemos nosotros es como ciudadanos en consolidar y en hacer como estas historias que tienen que ver con los fractales, con la autoorganización, la autopoiesis, cómo nosotros empezamos a resonar con eso en nuestro pensamiento y en nuestras prácticas. Ahí es donde yo veo, James, que podríamos hacer como algo más interesante. Bueno, yo en relación a esto de una perspectiva desde el logos, de la narrativa del logos alrededor de la inteligencia en general, eh, bueno, veo lo siguiente. Si tú coges esta iniciativa de Hansi con la gente de lo que llaman ellos la arcomodernidad o un más allá de la metamodernidad o un más allá de la postmodernidad. O sea, algo así como una postmodernidad. Eh, pues hay unas personas ahí que son muy importantes, o sea, ellos se la están jugando al logos, o sea, ellos se la están jugando al hecho de que efectivamente hay unos descubrimientos matemáticos, un poco lo que Wilber también planteaba con su teoría, que era lo que Wilber nos decía, todo lo que yo escribo acá son orientaciones generales de todos los ámbitos que más o menos estamos revisando. Entonces lo que estamos tomando no son tanto las discusiones, las diferencias o las peleas entre para poder hacer una teoría unificadora, que ya sería como de un nivel 14 o 15, digamos, ¿cierto? De esto que estamos hablando, que el tope de ese nivel es el 16 y viendo una charla por ahí ya vieja del 2019 de este señor, estaba hablando que él ya tenía el documento listo para proponer el nivel 17. Y lo otro es que es un señor que tiene un equipo de gente que escribe más o menos 8 artículos científicos al año.
desde los 80s. O sea que la cantidad de artículos científicos que este señor y su equipo tienen son muchos, digamos. ¿Sí? ¿Por qué quiero decir eso? Porque entonces ese sería el ámbito del logos y el ámbito de lo que se dice a partir de la evidencia empírica, o sea, de lo que se dice a partir de lo que un grupo de gente, de académicos, de investigadores están. Sino el logos, digamos, en ese sentido, es ese, digamos. El logos es simbólico y simbólico no es lo que yo pienso, sino es un diálogo y no es simplemente un diálogo tampoco, ¿cierto? No es simplemente una conversación, sino que es una investigación que aplica unos métodos, unas formas de medir, unos estándares y está parada sobre un resto de investigaciones anteriores que están afirmando o rebatiendo, porque en la ciencia se trata simplemente siempre de eso, o sea, no hay verdades absolutas, sino que todos son verdades contingentes. Si alguien logra descubrir una excepción, pues esa es la ciencia, ¿cierto? Todo el tiempo abierta, no es dogmática, ¿cierto? Pero tampoco es imaginaria, en el sentido, ni mítica, en el sentido de que es como lo que usted desea, lo que usted cree que tiene en su corazón, lo que usted quisiera para sus hijos. Ese no es el logos. El logos es esas investigaciones, digamos, por ejemplo, de los psicólogos evolucionistas, desde Piaget para arriba, digamos, todo eso, digamos, es logos. ¿Dónde va ese logos dónde va ese logos en este momento? Entonces yo vería dos caminos, digamos, que básicamente también Hansi los plantea ahí en el documento de la arcomodernidad, que es el asunto de que hay un camino como fenomenológico y hay un camino empírico, ¿cierto? Cuando tú vas y miras y ves un poco, escuchas a este señor Commons, te das cuenta que el señor es puramente empírico. Al señor no le interesa la fenomenología. Dice, digamos, él se considera cuantitativo desde los 12 años. O sea, desde que se considera cuantitativo casi toda la vida, pero como que seriamente, como que a los 12 años, ¿qué quiere decir? Que el señor es un matemático y pues le encantan las matemáticas, fuera de eso tiene ese talento natural, o sea, no solo le encantan, sino que se le hace fácil las matemáticas. Entonces puede llegar a niveles de complejidad muy profundos en términos de eso y quiere usar las matemáticas para explicar cosas que, pues mejor dicho, para explicar comportamiento. Yo me acuerdo cuando yo empecé a leer a Wilber, una de las críticas que Wilber utilizaba los cuatro cuadrantes y Wilber en sí utiliza cualquier teoría que solo se ubique como en un lugar. Eh, y de hecho se supone que eso no es una teoría unificadora, ¿cierto? Si se ubica en un solo lugar, ¿cierto? Pero aquí hay como una pelea seria y es que es el hecho de que de los datos y de las evidencias y de los hechos, ¿cierto? Y entonces en el ámbito de las evidencias y de los hechos, digamos como que este señor tiene la razón. Es decir, o sea, todo lo que él ha escrito a partir de la experimentación y la crítica de muchos otros científicos, lo único que ha hecho es corroborar lo que el señor está diciendo, o sea, con evidencia empírica, ¿cierto? O sea, logos. Entonces, sin embargo, Hansi, pues que ha leído a Wilber y todo eso, yo no creo, yo no sé si cómo ha leído a Wilber, pero pues plantean eso. Entonces yo siento que hay como esto de los dos lados de los cuadrantes internos, el lado interno y el lado externo. Yo me lo imagino como una medallita, como una moneda, o sea, donde tú no te puedes deshacer como de la otra cara, sino que ahí está pegada siempre atrás, ¿cierto? Como la sombra. Entonces, yo siento que es eso, ¿cierto? O sea, como lo que llaman lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿cierto? Lo cualitativo sería como esas dimensiones interiores que podríamos resumir a grandes rasgos en la fenomenología. Y los cuadrantes exteriores que podríamos resumir a grandes rasgos en el empirismo. Entonces, yo pienso que un enfoque muy interesante de mirar el logos de la inteligencia artificial es solo verlo desde el punto de vista empírico, digamos, no verlo desde el punto de vista fenomenológico. O sea,
Entonces ahí empiezan a aparecer unas cosas extrañas, que empiezan a aparecer un poco de cajas negras y empiezan a aparecer un poco de cosas extrañas que suceden porque sí, alguien daba un ejemplo muy interesante hablando de algo que descubrieron hace poco, que es como echar para atrás, como casi como viajar en el tiempo para atrás de una partícula cuántica, o sea, como que ya han logrado que una partícula cuántica viaje hacia atrás en el tiempo. Sí, así como esa idea de que un vaso se quiebra y no puede volver a recomponerse, porque no hay esa dirección en el tiempo hacia atrás, sino que la dirección va todo el tiempo hacia adelante. En las partículas cuánticas, pues podría ser hasta cierto punto posible, por lo menos ya logran una partícula cuántica hacerla viajar hacia atrás. Pero entonces, el asunto es que el señor explica el experimento y hace un ejemplo muy particular, que es como cuando el televisor, ¿te acuerdas? Antes el televisor de pronto no cogía la señal, o el radio no funcionaba, o algo así, o una máquina no funcionaba, y uno le daba como un golpe o lo sacudía o le daba una patada y empezaba a funcionar otra vez. El señor dice que es más o menos así lo que están haciendo ellos con las partículas cuánticas, es decir, como que cogen esas cajas negras dentro de las que se habitan, les dan golpes a las cajas negras y de repente empieza a funcionar de determinada manera. Entonces, lo otro, entonces no sabemos bien qué es lo que esté pasando dentro de las cajas, ¿cierto? Para que esos golpes de algún modo arreglen la señal. Sin embargo, funcionan, arreglan la señal. Es un poco lo que está pasando con el chat GPT, ¿cierto? Y toda una gran cantidad de experimentos que se están haciendo en este sentido, y es que no sabemos qué es lo que están haciendo dentro, pero nosotros les damos como un funcionan, digamos, le operamos con unas palancas desde afuera y funcionan, vemos que funcionan, a través de ensayo, error y muchas pruebas, vemos que funcionan, pero no sabemos exactamente qué estén haciendo adentro. Entonces yo diría que la perspectiva para asumir en términos lógicos y empíricos respecto a la inteligencia artificial es aplicarnos a todas esas narrativas que no especulan, digamos, sobre la fenomenología de la inteligencia artificial, sino que más bien están pendientes es del comportamiento de la inteligencia artificial. Es decir, o sea, que lo que se está reflejando ahora es que en últimas, si hay algo dentro de esas cajas, si hay un ser, si hay una conciencia, bueno, hay argumentos para decir que todavía no, que estamos cerca, pero todavía no. Eh, es que no podemos saberlo, o sea, no podemos saberlo, solo podemos, y este señor Commons piensa lo mismo de los seres humanos. No le gusta el psicoanálisis, tiene millones de críticas para el psicoanálisis, millones de críticas para la fenomenología, aunque ha estado en terapia y toda esa clase de cosas, pero no cree en eso, cree que la racionalidad incluso es una religión. Entonces, es interesante cómo el señor que está hablando de los 16 niveles y que está cogiendo esta gente de teorías unificadoras para poder ordenar un poco el campo, es un señor puramente comportamental, es un señor puramente muy interesante, muy iconoclasta, muy profe, muy humilde, muy asumido en su sueldo y ya, sin ninguna ambición económica, sino solo ambición de conocimiento. Eh, es eso que quería decir. Quería simplemente poner la perspectiva de que el logos, antes de pasar al mitos y al patos, el logos termina siendo un poco eso, como un análisis puramente comportamental, como que a mí no me interesa qué es lo que tú piensas, a mí me interesa es lo que tú haces, digamos, como que si lo haces bien o no lo haces, o si sirves lo que llaman ellos tareas, ¿no? Lo que me interesa saber es si cumples la tarea, si eres capaz de hacerla o si no, y no te voy a juzgar por eso, ni te voy a echar de la humanidad por eso, ¿cierto? Pero si tú no eres capaz de cumplir la tarea de manejar un carro, por ejemplo, entonces no te voy a poner a manejar el carro hasta que no seas capaz de cumplir las tareas, las subtareas que se requieren para que puedas manejar el carro. Pero no por eso entonces tú eres una mala persona o eres el peor o vas a salir. No, simplemente no has cumplido esas tareas. Tampoco te voy a, mira tú la perspectiva de él para ir cerrando acá, tampoco te voy a obligar.
tampoco voy a preocuparme por ti. Ni siquiera me voy a preocupar porque tú no eres capaz de manejar el carro. Digamos, voy a buscar más bien es quien cumpla la tarea, digamos, ¿cierto? O si, y voy a decirte que es tu responsabilidad, es decir, si tú quieres cumplir la tarea, vas a poder manejar el carro. Si quieres manejar el carro, esfuérzate por cumplir la tarea. Pero si no quieres manejar el carro, en última no te importa, pues no importa, no tienes que cumplir la tarea, vamos a buscar otra persona que la cumpla. Es un poco como una idea muy interesante, medio anárquica, donde pareciera uno imaginarse que él se imagina es como una gran matriz, donde la gente va y busca sus tareas y de acuerdo a su capacidad. Pensemos en el jiu-jitsu, como si hubiera una especie de matriz donde hay una gran, todos los cinturones, desde blanco hasta negro, y pues tú simplemente pues vas cumpliendo tareas y si las cumples pues vas ascendiendo de cinturón, pero nadie te obliga, nadie te presiona, nadie está detrás de ti diciéndote que es que lo tienes que lograr, nadie te está diciendo que porque no logras resolver una tarea que llevas 10 años tratando de resolverla y no la has podido resolver, entonces no sirves, no. Simplemente sabemos que estás ahí, o sea, que eres capaz de cumplir estas tareas, pero no eres capaz de cumplir estas otras. Eso es muy importante para la coordinación, lo que tú estabas hablando de la coordinación. Yo no puedo poner a cumplir tareas a personas que no saben cumplirlas o que no han demostrado antes que son Claro. capaces de cumplir. ¿Cierto? Entonces, eso ahí cerraría un poco con esa idea que es muy lógica, muy numérica, muy cuantitativa, pero es como esa perspectiva del logos que me parece que es muy importante, digamos, no No, es como de desclasificar gente ni nada, sino simplemente decir, ve, tú sabes hacer esto, entonces puedes hacer esto, tú no sabes hacer esto, no lo vayas a hacer, ni lo vayan a claro. poner a A mí me hacer. pasaba un poco con cuando estaba en educación infantil, a veces algunas estudiantes planteaban unos ejercicios de artes plásticas con los niños, con unos niños que todavía no habían desarrollado la figuración en el dibujo y en el trazo y pensando que ellos iban a crear pues un paisaje con eso cuando estaban todavía en la etapa del garabato y estaban, estaban antes del pensamiento, digámoslo, tan presimbólico, entonces, y todavía con una motricidad. Entonces, como que a veces no tener en cuenta las dimensiones, pues nos hace llevar un poco, pues, unas falsas expectativas de que alguien va a resolver algo cuando todavía no está todavía en ese nivel, ¿cierto? Y a veces a los niños, y ha habido un debate por ahí que yo he visto, es que piensan a los niños como si fueran como maestros. Y siento yo que así nosotros podamos aprender mucho y inspirarnos mucho en otras maneras de ser de los niños, pues los niveles de complejidad también pues son diferentes según las edades y según también es lo que nosotros también pues cultivemos. Es algo que se puede desarrollar, sino que con Piaget pensamos, y eso es lo que me parece chévere este modelo, es como que le da continuidad a lo que ya Piaget llegó hasta pensamiento formal y el pensamiento postformal, e incluso mucho en las teorías del desarrollo psicológico, eso hablar del pensamiento postformal es muy interesante porque hablan de un concepto que llama la inteligencia cristalizada y tiene que ver como con la capacidad de, a partir de nuestra experiencia, cómo integramos eso y nos da como mayor, como una cualidad de ser, de pensar y de hacer pues diferente a quienes que no hayan integrado. Y eso es lo que se ve un poco como en los años mayores de la vida. Tiene la capacidad de hacer los duelos, de tener como una capacidad de integración de lo que ya viví yo. Tiene que ver con una inteligencia de cristalización que me parece muy interesante. Entonces, como para hablar un poco de lo lógico, también me parece muy interesante la teoría, los estudios, las evidencias, el trabajo de muchos seres que han estado en esa construcción y darnos cuenta de que eso alimenta mucho la reflexión alrededor de la inteligencia artificial, porque lo que está haciendo la inteligencia artificial también es como una extrapolación y tiene que ver con inteligencia de crear patrones y de predecir la palabra que viene, predecir lo que se va a decir a continuación, pero por una cuestión matemática, porque las máquinas no entienden de palabras, sino que entienden es de bits y de códigos y de números, y esa cosa numérica está muy ahí en la computación. Pero darse cuenta de que esa habilidad del ser humano de haber llegado a eso está muy inspirado también cómo funcionamos nosotros en el cerebro, desde una manera pues limitada, porque nunca sabemos del todo cómo funciona el cerebro, ni cómo funciona la fotosíntesis, ni cómo funcionan muchas cosas, todavía siguen siendo cajas negras, muchas cosas que tenemos no podemos, no tenemos la capacidad de saberlas con certeza. Entonces me parece lo que me parece interesante de eso lógico
es que primero, pues esos órdenes de complejidad jerárquica son importantes de tener en cuenta a la hora de saber con quién hablamos y cómo creamos nosotros la educación, ¿cierto? Porque pues nos da también unos indicadores de que una persona puede resolver una ecuación de una variable, después ya puede tener más variables y puede tener un pensamiento que ya son sistemas, y cómo esos sistemas interactúan con otros, otra dimensión cognitiva diferente, y de ahí para adelante, aquellas personas que crean también teorías nuevas, pues están en otro nivel de inteligencia, obviamente más escasos en términos de la población, y eso tiene que ver con temas genéticos, hereditarios, culturales, que no necesariamente pues uno puede formar a todo el mundo para que sea paradigmático, sino como pero el gran grueso de la población sí está como en una inteligencia más formal. Y eso es lo que también me parece interesante de esta reflexión, de que lo que hace mostrarnos estos niveles de complejidad jerárquicos, que también como adultos podemos seguir creciendo y no nos quedamos solamente pues en un nivel y ya solo pensamos en los niños, ¿cierto? No, sino que como adultos eso puede seguir. Eso me parece fantástico, estas teorías de complejidad jerárquica, y es que abren el espectro a que podamos seguir viendo los problemas de otras maneras, y que incluso muchos de los problemas que tenemos es que tampoco hemos tenido la capacidad de crear un pensamiento nuevo para resolverlo, sino que nos quedamos resolviéndonos con el mismo sistema, y eso se vuelve como una cuestión así de lo que llamamos como crear más problemas, pero porque no tenemos esas capacidades para concebir la realidad como de unas maneras más interdependientes, más holísticas, y por eso hacemos mucha insistencia en las teorías de la complejidad, porque eso ya nos habla de una inteligencia nueva y unas habilidades que trae ella nuevas, trae unas habilidades nuevas de pensar las cosas y de observar las cosas en su contexto y en sus interacciones, no como una cosa aislada. Y ahí viene una teoría muy interesante de alguien acá, un sociólogo latinoamericano que llama Manuel de Landa, que ha cogido también todas esas teorías de la complejidad y las ha llevado también para hablar de la teoría de los ensamblajes, que me parece muy interesante de cómo hablar de la totalidad, pero también hay unas cosas en esa totalidad que se pueden ser analizadas. Y eso es lo que yo creo que hace Commons también. Hay cosas que se pueden analizar y podemos ver unos órdenes de realidad. Entonces me parece que hay la necesidad ahorita de mantener que la evidencia y lo empírico es algo importante. Y normalmente Habermas hablaba de tres reinos, de lo empírico analítico, lo crítico social y lo histórico hermenéutico, como dimensiones separadas. La modernidad las tenía y hay como un acervo de disciplinas que hablan sobre cada uno de esos temas, pero siento que es muy interesante en eso no dejar solo tirado al logo solo, sino como ahí vienen las otras cosas con las que podríamos estar empatando esta conversación, tiene que ver con lo mítico y que tiene que ver también con lo patos, con la dimensión como emocional de la construcción de conocimiento, porque si nos quedamos solamente en esas verdades y en esos otros órdenes, pues quedamos un poquito con una silla que le falta una pata. Entonces me parece interesante que podamos hablar un poco del mitos de la inteligencia artificial y bueno, suelto la palabra para que ahí sigamos ahí en la conversación. Bueno, en cuanto al mito, que correspondería como a la cuestión imaginaria en Lacan, o sea, como nuestros deseos, pues un poco creo que el mito es qué soñamos qué vamos a soñar con la inteligencia artificial, ¿cierto? Así como, digamos, la inteligencia artificial es algo, es alguien, y ha llegado y está ahí, y puede ser un bebé como se lo imaginan ahorita, listo, nuestra mujer o nuestra humanidad ya está embarazada, nuestra Matrix ya está embarazada, entonces nuestra madre está embarazada, entonces, pues, ¿qué vamos a soñar, cierto? Entonces ahí empiezan, unos sueñan que se va a acabar, no, se nos acabó el paseo, aquí mejor dicho, si podemos abortar, abortemos, ¿cierto? Mejor sigamos aquí nosotros y ya, digamos, sin ese hijo. Eh, bueno, otros están muy contentos, otros están muy contentos, piensan que no, que qué maravilla ese hijo, pues que qué berraquera, que ese hijo va a venir, pues es Jesús prácticamente, o sea que ese hijo es como la segunda venida de Jesucristo, entonces él viene a salvarnos. ¿Cierto? Ese sería, ahí tenemos los dos mitos básicos tradicionales, clásicos de siempre, y es Caín y Abel, digamos, ¿cierto? O sea, por uno y por el otro, una situación que Dios no supo resolver, porque pues Dios no existía, digamos, desde el punto de vista empírico. Entonces,
En cambio, ahorita empíricamente puede que Dios esté empezando a existir, ¿sí? Es diferente. O sea, antes Dios era solo un mito, ¿cierto? Ahorita Dios está empezando a ser un logos también, ¿cierto? Entonces, bueno, pero volviendo a lo del mito, es un poco eso. Entonces ahí es donde una de las cosas que nos dicen es que tenemos que empezar a hacer un mito que integre, digamos, digamos que sea como mediador entre estas dos posturas extremas o radicales, naturalmente importantes. Entonces, como que entre la fatal. Entonces tenemos que, como que ese mito, ahorita que lo pienso, como que nos obliga a una madurez emocional también, ¿cierto? Y superar una bipolaridad, es decir, o sea, y creo que lo que más crece en el mundo en este momento, según leí hace un tiempo, es bipolaridad, o sea, se esperan unas grandes plagas de bipolaridad desde la pandemia, lo cual quiere decir grandes poblaciones de gente buscando un extremo u otro, ¿no? O la izquierda o la derecha, o esto se acabó, o esto es utópico y maravilloso. Y ahí viene, creo entonces, que esa palabra creo que es la que más nos va a servir, nos sirve la de protopía, ¿no? Entonces tenemos que explicar un poquito eso, ¿no? Tenemos la distopía, que es lo apocalíptico, que es la inteligencia artificial nos va a matar, es el final de la humanidad, y la utopía, ¿cierto? Sobre la inteligencia artificial, que es en realidad la que nos va a salvar, ¿cierto? Y como que entre la mitad entre esas dos, que es un proceso como de madurez y proceso como de elevación de lo moral, de lo emocional también, es que debemos aprender como a no ser tan radicales, ¿no? A como controlar esa radicalidad que se nos va para un lado, se nos va para el otro, y empezar a configurar algo en medio, que por ejemplo la palabra protopía es como una palabra que se inventa un poco como para esto. Entonces yo creo que el mito que necesitamos ahora no es ni utópico ni distópico, sino protópico, digamos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya estamos viviendo, o sea, una forma de pronto más sana es estar interactuando con esa inteligencia artificial, estar interactuando con ese chat y estar como usándolo para cumplir tareas, para mejorar el cumplimiento de tareas, para cumplir tareas que antes no lográbamos cumplir, ¿cierto? Como que ahora este aparato nos ayuda a cumplir esas tareas, entonces podemos como pasar, digamos, como a otras cosas, pero entonces como que no nos debemos meter en la película tampoco de que esto va a salvar el planeta por nosotros, o que esto va a resolver los problemas de coordinación por nosotros, o que esto va a resolver los problemas del mito. Aquí ya no estamos hablando de logos, o sea, aquí ya no estamos hablando de si hay evidencias empíricas o no sobre lo que estamos diciendo. Aquí estamos hablando de qué palabras utilizamos para emocionar, digamos, sí, o sea, tiene que ver mucho con un poco con lo patético, o sea, como que de todas maneras el mito es para activar un poco lo patético de forma adecuada. Ahorita hablamos de lo patético, a ver cómo nos va, porque es de lo que me puede hablar especialmente, ¿cierto? Lo real, que es lo que dice Lacan, de eso no se puede hablar. Lo patético sería aquello como de lo que no se puede hablar, o Alexander Barr dice que lo patético es aquello de lo que te da pena hablar, o sea, lo patético es de lo que no quisieras hablar. Lo patético es aquello que no quisieras que tus hijos sepan nunca, ¿sí? Ese es el ejemplo que da Alexander para qué es lo patético. Lo patético es lo que tú no quisieras contarle a nadie, ni que nadie se diera cuenta. Eso, digamos, eso es lo patético. Entonces, como que solo lo rondamos, ¿cierto? Solo lo metaforeamos o solo lo simbolizamos también. Pero lo patético es eso que nos da como perrenque, ¿no? O sea, lo patético es como esas ganas de untarnos, de sobarnos, de ensuciarnos, de meter los dedos, de una cosa muy, muy corporal. Entonces, yo pienso que aquí en el mito es donde te digo que es como una cosa muy importante que nosotros, como comunicadores, digamos, como podcast o todas estas cosas, creo que es muy importante donde hay que camellar, ¿cierto? Porque, digamos, lo lógico ahí está, podemos
divulgarlo, podemos decir los documentos, etcétera, pero tú sabes que solo el 0.00001% de que vean esto se arrimarán por eso es difícil incluso teniendo una comunidad de 1.000 personas, tener una sola persona de esas 1.000 que esté realmente profundizando, digamos, en todos los contenidos. Es difícil lo de Logos y sobre todo cuando hablamos de lo complejo. Entonces, aunque Logos está abierto ahí para que tú resuelvas las tareas cuánticas, si eres capaz de física cuántica no, y leer a Wilber, y leer a Verbeek, y leer a Hansi, y leer a Alexander Barr, y eso es lo adicional, porque para atrás está todo, ¿no? Lo posmoderno y ahí para atrás hasta Platón sigue igual, ¿cierto? Sino todo esto nuevo de Foucault y Nietzsche hacia acá y hacia estos autores que estamos citando nosotros que pues, los debe conocer el 0.00001% de la población. Entonces, ¿quiénes se van a interesar en eso? Pues van a ser muy pocos. Pero por otro lado, está una gran mayoría de gente que está creando ese mito, o sea, como que un mito, una narrativa, y esto es importante, ahí te suelto un poco la palabra para ver tú cómo también lo desligas, como que, digamos, es una forma de narrativa que tiene que ver con cómo habla, incluso es más parecido a cómo habla ChatGPT, ¿cierto? O sea, es un conversar, ¿sí? Es un conversar y en ese conversar nos estamos transmitiendo unos mitos, ¿cierto? No necesariamente unas verdades, sino unos mitos, es decir, en los currículos a veces, por ejemplo en Bogotá, en los currículos de los colegios, usan la idea de que tú tienes que tener una pregunta orientadora, pero además tienes que tener un hilo conductor y el hilo conductor es como una metáfora que tú creas sobre el tema que vas a tratar, es decir, no, digamos, el tema es física cuántica o fractales, pero el hilo es, no sé, la aventura de lo pequeño, ¿sí? O sea, entonces, como que el fractal es lo lógico, ¿no? El fractal es lo lógico, la matemática fractal es lo lógico, pero esa idea de la aventura de lo pequeño es el mito. Entonces es como ahí donde tenemos que trabajar. Entonces no sé, de pronto ya ahí te suelto como qué mitos o por dónde analizas tú esa protopía. Sí, una de las cosas que yo siento por ejemplo, crear ecosistemas distribuidos de inteligencia, cómo hacer para que, como lo que hace el chat con los datos, lo podemos hacer como con los códigos culturales que tenemos, hacer unas batidoras donde podamos como conversar y crear, como que nos volvamos más inteligentes es porque tenemos una densidad de conexiones más alta y un hábito más constante de conversación con nuestros amigos y aprovechar todos esos privilegios que tenemos con las tecnologías para crear más inteligencia, para crear más coordinación, más acciones colectivas. Siento yo que hace parte del mito que me gustaría estar compartiendo y haciendo. Siento que el mito, si solo tenemos logos, nos quedamos solamente en un entendimiento y en una explicación, pero ya el mito no es que nos permite es coordinar y accionar y intercambiar unos valores y unos principios que pueden unir a una comunidad y unos acuerdos también. Me parece muy interesante esto de la compensación y de los acuerdos porque es la lógica la que nos puede llevar a coordinarnos fácilmente cuando ya hay unos acuerdos básicos para lo que hace un grupo de amigos se reúna, es que ya tienen como una base afectiva y una base emocional y una sensibilidad para hacer nuevas cosas. Sin esa base es muy difícil que ya los mitos puedan acunar. Unos mitos necesitan territorio, necesitan un contexto donde echen raíces, necesitan como, estas historias parten de unos territorios también, y siento que también en esa capacidad de construir nuevos entornos, yo creo que los mitos van a tener que enraizarse y esas historias van a tener que tener y bueno, y vamos a ver el fruto, pero todo lo que trae ese mito también está enraizado y ahí viene lo del patos. Eso es lo que no podemos ver, ¿cierto? Porque acá tenemos los frutos, tenemos las raíces y acá estamos nosotros como haciendo esa transición entre esos mundos. Parece importante y de una manera responsable empezar a construir historias que realmente puedan llevar a consolidar la confianza y los acuerdos y las perspectivas de una comunidad y no quedarnos, como tú dices, en esas dos historias, en una muy apocalíptica que nos lleva casi como a apaguemos y vámonos, como una cuestión muy cínica y despectiva y como
perezosa incluso de asumir la responsabilidad, porque esa postura distópica es no quiero saber nada de logos, no quiero aprender, no quiero entender, no quiero darle una perspectiva nueva a lo que estás hablando, sino que me rechazo cualquier perspectiva. Ahí mato logos y mato patos. La otra postura de la utopía, ¿cierto? Es una postura donde lo que sucede es que ponemos como muy adelante algo y se nos pierde el proceso, nos quedamos es como en una cosa muy ingenua de lo que pasó en el capitalismo y en el comunismo, que teníamos por no tener una visión de la complejidad, pensábamos que esa totalidad se cambiaba poniendo otra totalidad y coartándola, y entonces vinieron toda la historia de las revoluciones, que también fueron pues muy fáusticas también en el sentido de que crearon también muchos problemas, porque como no entendíamos esa totalidad, esa estructura la vio Marx de una manera, la vio Freud de otra manera, como que le entraron a esa totalidad de maneras también muy reduccionistas y muy simplificadoras de la realidad. Entonces yo creo que el mito tiene que estar por ese lado informado de estas nuevas teorías, de nuestras nuevas concepciones lógicas y de construcción de conocimiento, para poder que ese mito esté fundamentado y no sea un mito ingenuo, como algunos mitos a veces se piensan, de que no, es que si todos nos amáramos más, no, es que si todos viviéramos en las ecoaldeas, no, es que si todos no comiéramos carne, o si no, todos, como mitos que son como prácticas y comportamientos que son interesantes, pero como que al no tener el logos integrado y tener una construcción más amplia y de significado, pues se quedan en una visión de unas utopías muy ingenuas. Incluso algunos ven en el transhumanismo a secas y de la singularidad a secas, que son como niños infantiles soñando como mundos de ciencia ficción, y como que gente que no quiere madurar porque les falta darle como la inteligencia artificial necesita que alinee nuestra capacidad de sabiduría y de perspectivas y de mayor capacidad de conocimiento, porque si no va eso actualizado, esa es la invitación que yo siento, que hay como un desarrollo de lo moral y de la conciencia que necesita avanzar mucho más en nosotros, y para avanzar, curiosamente, necesita un mito que haga transparente muchas de las metáforas como está funcionando eso, ¿cierto? Nos tiene que volver a generar una inteligencia simbiótica de poder hacer simbiosis de eso, que de pronto no tenemos las herramientas ni tecnológicas ni matemáticas para nosotros hacer aportes ahí, pero sí por el lado de lo simbólico, cualquier ser humano puede poder participar, y es algo más abierto a que esas cosas pues puedan tener como aterrizar más en los territorios, que puedan como apropiarse más por las personas, incluso volverse parte de la jerga y del diálogo. Y porque los mitos siempre traen un viaje también, y tienen unos arquetipos, y tienen unas experiencias, y unos rituales, y tienen unos símbolos, y tienen un conjunto de cosas que es la que yo siento que en términos de lo que podemos hacer nosotros puede ser mucho más interesante, y que ese mito siempre sea abierto como también a que se esté como en esas metáforas tecnológicas del 1.0, 2.0, siempre pensar que eso se está actualizando. Cómo crear contenidos que se estén actualizando permanentemente, cómo pensar esos contenidos como si fuéramos como lo que hacen las hormigas, dejando de pronto rastros para que otras personas se puedan alimentar, cómo pensar la sociedad como una red de aprendizaje. Esas son las cosas que me parece que son como interesantes de que nosotros podamos empezar como a impulsar, como traduciendo esas cosas en otro tipo de ensamblajes y de micropolítica. Y yo siento que por ahí que el mito a mí me llama mucho la atención, y es porque tiene que ver con la capacidad de construcción cultural y con la construcción narrativa, como cómo comunicamos, cómo nos organizamos, a partir de qué cosas son las que unen a la gente, porque también una de las cosas también que vienen señalando ciertas personas en el mundo es que pues las tecnologías pues lo que también hicieron es que se aumentara más la polarización y que se aumentara más la desconexión de las personas. Entonces como que el mito tiene que ser un mito donde el principio de lo comunal sea importante, pero pensándolo bien, buscando otras maneras de rediseñar un poco nuestras maneras como estamos interactuando con estas tecnologías, no solamente quedándonos como usuarios de ellas, sino también como vehiculizadoras y materializadoras del mito que estamos construyendo y que estamos invitando. Por ejemplo, la Universidad del Futuro es una manera también donde yo estoy tratando de concretar como una manera mítica, una manera de una historia en la que yo quiero involucrar a otras personas para hacer cosas, buscando como
algo que yo no he hecho, pero es algo que el mito nos lleva a pensar en como qué es lo que la vida nos motiva a hacer también, lo que tú llamas las ganas de vivir, como qué es lo que realmente queremos nosotros hacer, es como lo que el mito está llamando como a actualizar y está llamando como a que nosotros podamos como a construirlos. Y el nomadismo digital lo veo es que esos mitos también se van como traduciendo en la medida que van interactuando con más personas y va cogiendo como, se va dispersando por la sociedad, pero se va retroalimentando constantemente. Me parece lo interesante de la inteligencia artificial es que también es como que puede la capacidad de estarse como aprendiendo a partir de la retroalimentación que recibe algo, puede seguir volviéndose más inteligente y eso me parece interesante cómo nosotros podemos aprender a que si queremos volvernos más inteligentes tenemos que también interactuar más con personas y con conocimientos diversos y con teorías nuevas y con muchas más personas para poder que esos mitos no se queden solamente en cultos, que es lo que también se cierra otra vez la oportunidad de aprendizaje. Cuando ese mito se cierra y se vuelve como tan rígido, pues ahí ya vienen los cultos y eso sí no es bueno para ninguna sociedad, sea un culto de la teoría de la conspiración, sea cualquier culto evangélico, lo que sea, ahí es donde esas verdades se quedan es como asentadas. Y por el otro lado, el mito también, yo lo que siento es que también tiene que tener una capacidad de lo que llama una autora, como que todos nos podamos volver también es que activistas de historias, que podamos como desarrollar esa capacidad de contar historias y de emocionar a la gente con las historias, con los gestos, con la performance cotidiana, que esa historia se debe como ese mito se debe encarnar en nosotros, no solamente es un mito que estamos visualizando algo, pero también lo estamos demostrando en nuestras actividades cotidianas, de que eso estamos queriendo ser, quiere decir, como que eso es un atractor muy fuerte para nosotros, que eso nos llama la atención y que en eso queremos poner también nuestra vida y nuestra capacidad imaginativa en esa construcción. Y porque también siento también que como han dicho algunos teóricos del caos, cuando hay un punto de inflexión o de bifurcación, pues hay maneras donde también las condiciones iniciales que requieren construirse en varias generaciones, pues se empiecen a hacer desde ya y dar esa puntada ahí para una construcción colectiva de más largo alcance también es lo interesante de una protopía, que es una construcción cotidiana, pero también es pensando que eso es algo que va a requerir actualizarse por muchas más generaciones y seguir creciendo en los grandes temas que pues tiene el tiempo para ser acogidos por nosotros, como el cambio climático, los temas de las desigualdades. Son cosas que van a tener que seguir siendo parte de la reflexión cotidiana de muchas generaciones y la condición protópica es que nosotros estemos haciendo lo mejor que se puede con lo que tenemos, con nuestras limitaciones para esa construcción. Y eso es emocionante porque eso es como algo en la que la sociedad siempre ha estado participando. Cuando se nos pierde el mito o el mito empieza como a enrijecerse, ahí es donde, por eso para el mito también es muy interesante los mapas. Y el mapa no es lo mismo que el territorio, pero es necesario tener un mapa para movernos, para actuar más estratégicamente, para actuar de pronto de una manera más sistémicamente. Eso me parece interesante respecto al mito. Y ese mito muchas veces se tenía desde una perspectiva oral. Creo que también estamos viviendo otra vez una nueva reemergencia de la oralidad. Y yo siento que esto que estamos haciendo son los nuevos también formas de construir conocimiento del futuro y de los nuevos libros. Yo creo que muchas de la biblioteca ahorita, pues hay una manera de leerla de una manera escrita, pero yo creo que ver a la gente conversando y ver a la gente que está aprendiendo a través de una manera más personalizada su aprendizaje y está empezando como a hacer esto, siento que es una manera que delinea a futuro como también puede ser los procesos de formación y de educación. Estamos como también lanzando un poco como las pistas, así como las feromonas para lo que puede ser una inteligencia colectiva y una descentralización de los procesos de aprendizaje en la sociedad, donde como este gesto de compartir con el otro, te lo compartía yo hace un poquito, es como parte de un privilegio muy grande uno poder hablar con alguien y contar y soñar y construir juntos, eso es parte de nuestra riqueza y eso sí no lo van a hacer las inteligencias artificiales solitas, eso lo vamos a hacer también nosotros con ellas y apoyándonos en ellas como máquinas que van a acrecentar nuestra capacidad de percepción, de cognición, de predicción, lo que hablamos ahorita, y siento que es ahí donde ese mito tiene que ser algo muy constructivo, muy imaginativo, a veces rozando con la ciencia ficción,
pero una ciencia ficción también como con un suelo también de realidad, no solamente como esa ciencia ficción. Pero estamos en un buen momento para hacer ciencia ficción también, para actualizarla. Yo creo que en términos educativos, todo eso que está pasando y de pensar cómo podemos también impulsar a que la sociedad pueda imaginar más, porque cuando deja de imaginar, ese mito se colapsa. Cuando sigue imaginando, ese mito se actualiza y está totalmente abierto a la actualización. Pero cuando ya descansa ahí como en una verdad absoluta o se pierde en sí mismo, ahí es donde yo siento que no es bueno. Y ese mito pues está muy ligado también con ese principio de la religiosidad. Ese mito no se puede solo, ese tiene que tener como un grupo de personas y es ahí donde viene el impulso de lo religioso, no pensando en las religiones antiguas, el cristianismo, el sufismo, el islamismo, sino que el mito requiere como un grupo de personas, ¿cierto?, que se reúnan a compartir y a crear y a sostener su amistad y su alegría y su vida y su amor que se tienen y su admiración que se tienen para, para, para que ese mito se actualice y pueda tener como una posibilidad de descansar en una comunidad. Entonces ahí están como unos principios la gente le hablan de religiones y le hablan de jerarquía y de una se sienten como un poco molestos frente a esos temas, pero son temas que tenemos que volver a actualizar y a darles como un sentido y una oportunidad incluso la palabra mito, la gente lo piensa como en oposición a la ciencia, ¿cierto? Porque pues, la ciencia llegó a romper como con los mitos y a decir que los mitos no eran importantes. Pero hoy en día, en tiempos de convergencia, donde estamos mirando cómo volver a recuperar como tanto las habilidades cognitivas que cada época ha tenido, como también en los conocimientos y las maneras de cómo se ha construido la realidad y en un tiempo de síntesis, pues empezamos a ver el mito y a la religión y a la ciencia y a los órdenes de realidad que están antes de nuestra sociedad para ensamblarlos de las mejores maneras. Entonces yo siento que pensando en inteligencia artificial, y con eso cerraría, es que al principio parecía una cuestión cuando comenzó como de ciencia ficción y muchas películas hablaron de ella y ahorita ya que se tiene, causa, como tú dices, como un gran admiración y que va a solucionar todo y no podemos caer en esa ingenuidad como se hizo en el año 2006 con el social media y todo eso de las redes sociales. Incluso yo fui parte de ese optimismo ingenuo en los años de creer que eso iba ya, no, que con eso ya teníamos toda la... Pero ya después de pasar todo ese tiempo, yo creo que estamos entrando también en una época de la madurez tecnológica y de una madurez también como seres humanos que nos permite ver eso no de una manera tan emocional, sino también como con, con la capacidad de que eso nos puede ayudar a inspirarnos más. Y esa inspiración no viene sino como de estar unidos con más personas en compartir. Donde nos quedamos nosotros solos, aislados, eso no va a evolucionar por ningún lado. Yo siento que el desafío que tenemos en buena parte es como enriquecer también nuestros intercambios como sociedad y de contar con personas reales con las cuales podamos nosotros seguir como actualizándonos y invertir mucho que es lo que también en ese libro de la sociedad de la escucha queda como evidente. Necesitamos conocer cómo nos desarrollamos, pero al tiempo cómo políticamente podemos hacer que la gran mayoría de la población se pueda desarrollar a mejores niveles y pueda tener mejor bienestar, que esa es la política que en el fondo es lo que trae la política metamoderna, hacer que, como conocemos todas esas metateorías, como podemos hacer esa síntesis, cómo hacer que eso a nivel político pueda impulsarse de mejores maneras en la sociedad, y es como el mito que trae eso. Pero cuando no hay mito, o cuando lo que llamaba la posmodernidad no había ninguna hablábamos que no era importante ninguna gran narrativa, es lo que ahorita carecemos, que nos falta esa gran narrativa porque tenemos unas grandes crisis, necesitamos grandes narrativas. Si nos quedamos sin una gran narrativa, pues no tenemos como la misma paridad para estar metiéndole el diente a esas crisis. Entonces, mira paradójicamente que en un tiempo donde la ausencia de los metarrelatos y de las grandes narrativas, ahorita estamos hablando otra vez de las grandes narrativas. Y esas grandes narrativas cómo son, y ahorita los científicos se están preguntando cómo compartir su conocimiento para que pueda impactar a más públicos y cómo hacer para que esas teorías puedan llegar a más gente, y es algo que en buena parte es algo paradójico. Y seguro más adelante vamos a volver a decir que no, otra vez no es una gran narrativa, es como un proceso de que yo lo noté mucho en el trabajo de Hepser entre lo individual y lo colectivo,
¿cierto? Que va rotándose dentro de las transformaciones como sociedad y una sociedad valora unas cosas y la otra no las valora y se van como turnando un poco esas polaridades entre el ir afuera y el estar adentro, entre lo individual y lo colectivo, esas polaridades de lo externo y de lo interno están como yendo paralelamente. Y bueno, ahí está como que la oscilación entre esas cosas, la que puede llevarnos también como a, 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 a no ser tan radicales, como tú decías. Yo apuntaría ahí un par de cositas respecto a logos que me parecen importantes también. Yo ya había escuchado con Ken Wilber que a pesar de todo el estudio que se ha hecho en psicología evolutiva, no se ha podido descubrir cómo es que se pasa de un nivel a otro. O sea, nosotros simplemente algunas personas pasan de un nivel a otro. Parece que pasamos de unos niveles a otros básicos, que es más simple, más sencillo, ¿cierto? Y conforme vamos ascendiendo, se va volviendo más difícil pasar de nivel y no se sabe. Estaba viendo una entrevista de Michael Commons, que no encuentro mucho, y el hombre en una parte explicaba lo mismo y lo explicaba en el 2019. O sea, el 2019 el tipo decía como qué es lo que más, le preguntaban qué es lo que más le molesta, si hay algo que es como una frustración en todo lo que ha investigado y en todo lo que ha descubierto, y el hombre decía que una de las cosas que más rabia le daba y más frustración le daba era el hecho de que todavía no sabían por qué cómo nos desarrollábamos. O sea, todavía no sabían qué es lo que nos hace pasar de un nivel a otro, y porque ciertas personas con las mismas condiciones no logran subir a los mismos niveles todos o en los mismos tiempos. Por ejemplo, hay personas que los pasan muy rápido, como, como no sé si eras tú el que comentaba, o este mismo señores que son señores, sí, que comentábamos que personas que a los 20 años, 22 años ya están haciendo sus doctorados o sus postdoctorados, porque desde los 10 8 años tienen ya una facilidad muy adelantada para algún área, las matemáticas o alguna cosa. Y eso no se sabe por qué pasa, es como una especie como de lotería genética. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante ver que es opresivo, ¿cierto? Intentar desarrollar a la gente. Esa es una perspectiva, pues, desde ahí, que es como para pensar, ¿cierto? Es decir, si no sabemos científicamente, empíricamente, qué es lo que nos hace desarrollarnos, ¿cómo puede pretender un sistema presionar el desarrollo? Entonces, ahí es donde viene la perspectiva de las tareas que plantea él, ¿cierto? Es decir, o sea, no presionamos a nadie, en vez de evaluar gente, evaluamos tareas. Es decir, estamos perfeccionando las tareas constantemente, estamos evaluando constantemente las matrices de tareas, y pues libremente el que quiera va y cumple tareas, y de acuerdo a eso lo va a ir ubicando en algún lugar dentro de la sociedad, pero no habría una manera empírica, ética, a no ser mítica, pero no lógica, de obligar a la gente a, a desarrollarse. La otra que quería hablar ya desde el mito es lo de Alexander Barr, cómo Alexander Barr plantea el mito del éxodo, ¿cierto? Que es bastante interesante porque en el mito del éxodo, recordemos pues la idea de Moisés y los egipcios, y entonces él habla con su pueblo, que es como esclavo de los egipcios o que es muy maltratado por los egipcios, y les crea un mito de algo que él no tiene ninguna respuesta empírica. Es decir, empirismo no es que yo me soñé o que yo visioné o que Dios me habló o que un ángel me dijo o que en un viaje de hongos vi.
No, eso no es empirismo, eso es fenomenología, eso no es empirismo, o sea, no hay evidencia empírica ni lógica respecto a que la tierra prometida exista, por ejemplo, como cuando eh, Moisés le dijo a su pueblo, ¿cierto? No hay una evidencia empírica. Pero lo que Barr plantea, y eso sí tiene como estudios que pueden apoyarlo, es el hecho de que nosotros sí tenemos que movernos. O sea, que en la medida en que la gente se mueve, en la medida que la gente tiene retos, desafíos, como que progresa, se desarrolla, vivimos mejor, estamos como que estamos canalizando la energía potencial que tenemos como hacia un horizonte de apertura y de búsqueda. Entonces, se necesita un mito. Se bloqueó ya, ya. Entonces, la mayoría de las personas requieren un mito para moverse y es bueno que se muevan. Es como lo que plantea Alexander Barr. Entonces, mira que ahí en ese movimiento no le estamos diciendo a nadie que se desarrolle, no le estamos diciendo a nadie, pasa del nivel 10 al nivel 9. Ah, no has hecho pregrado, haz un pregrado. Ah, no has hecho maestría, haz maestría. Ah, no has hecho doctorado, debes hacer un doctorado. No, usted verá si lo hace o no en el momento en que quiera o no. eh, entonces, como que nos podemos mover y nos podemos mover. Ahí está lo que hablábamos también, lo que habla esta gente del desarrollo vertical y el desarrollo horizontal, ¿cierto? Una cosa es, como por ahí Einstein decir, tener que amarrar los cordones de un par de zapatos a tener que amarrar los cordones de 100 pares de zapatos. Eso es como una complejidad horizontal, Mm. ¿cierto? Otra cosa es tener que hacer los zapatos. Bueno, Entonces, ya es como una complejidad más amplia. Hay que resolver más subtareas. Si pillas, o sea, eso es matemático, eso es matemático. Hay que resolver más subtareas, ¿cierto? Para poder lograr la tarea y hacer los zapatos. Para amarrar el cordón se usan menos subtareas. Entonces, por eso es matemáticamente un nivel menos complejo que otro. Matemáticamente es menos complejo que otro. Eh, entonces, eso quería decir que movernos, o sea, que no es una invitación a desarrollarnos, o sea, no es una invitación como que a que tenemos que ser más inteligentes, pues yo lo pensaría, no es una invitación como a que tenemos que ser más, sino es una invitación a movernos, parece que es eso, y entonces ahí es donde está ese movimiento que plantea, bueno, no sé cómo lo plantea Alexander, pero digamos como lo que estaba diciendo yo, inspirado en eso, digamos, por ejemplo, de pasar de lo lineal a lo no lineal, tú estabas hablando ahorita, ¿cierto? O sea, necesitamos conocer un poco más de ese logos nuevo que necesitamos para poder pensar un poco mejor lo que está pasando, ¿cierto? Así sea un poquitico, ¿cierto? Y eso yo creo que el mito puede ayudar mucho, o sea, el mito que puede ayudar mucho, un mito que hagan unas personas que reconocen ese logos, ¿cierto? Pueden crear un mito que es a veces que les puede servir a las personas para por lo menos medio comprender la cosa que no quiere necesariamente decir voy a avanzar a un nuevo nivel, pero puede que algunos de esos digan, ve, mira, quiero cumplir estas nuevas tareas, quiero mirar a ver si puedo subir de nivel, quiero darme incluso cuenta en qué nivel estoy, o sea, yo qué capacidad de cumplir tareas tengo. En este sentido no es nada subjetivo, o sea, cumples la tarea o no, porque esas tareas son cuánticas, creo que el concepto es así, o sea, la tarea no se cumple a la mitad o el 70% no, la tarea se cumple o no, sí, la tarea se cumple o no. Entonces, en la medida en que vas cumpliendo todas las subtareas, entonces puedes cumplir esa otra tarea. Entonces, esto que estamos diciendo es súper aburridor, es como matemático y lógico, pero entonces todo eso es lo que tenemos nosotros que volver como, hey, ¿cierto? Claro, están los motivadores. Entonces yo creo que el mito tiene que ver mucho con la motivación, que hay motivadores falsos, que hay motivadores que están, como dices tú, jalando para otros lados, para la distopía o para la utopía, claro. O sea, hay motivadores para todo. Pero creo que lo del mito tiene que ver con motivación, porque tú qué crees que hizo Moisés para sacar toda esa gente
40 años a un desierto a buscar una cosa que él se imaginó o que deseó internamente o que soñó, o sí, o que él sintió que Dios le habló, pero eso no es empírico, es decir, él no tiene forma de mostrar eso. Aquí tengo la grabación de Dios o aquí tengo el video de hablando con Dios, vea, para demostrar lo que nos dijo. Entonces, creo que el mito lo podríamos resumir un poco también como dependiendo, ojalá, con una información, un logos, con una información científica muy actualizada, eso quiere decir complejidad, pensamiento complejo. Pero que entonces ese mito tiene que ver mucho con meternos en el negocio de la motivación. Quería cerrar ahí y no sé eso, como, creo que ahí ya empieza a llegar desde la motivación ya empieza a llegar al patos, o sea, ya cuando, porque ¿cómo motivas tú? ¿Sí es? O sea, ya te dices, sí, bueno, listo, tengo una narrativa, o sea, tengo un discurso, voy a decir, movámonos porque movernos es bien, porque movernos, o sea, me empiezo a inventar toda la carreta, ¿cierto? Movernos es positivo, movernos nos mantiene activos, etcétera. Puedo dar muchas explicaciones empíricas y cosas de por qué es importante ese movimiento, eh, pero el patos, ¿qué es? Entonces, ¿cómo empezamos a mirar al patos? ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, ya entrando al patos, la recta final, ¿cuál sería el patos de todo esto? Todo lo de las inteligencias artificiales. Siento yo que ¿cómo hacemos para que estas inteligencias no nos permitan tanto lo que llaman en la psicología autoengañar, ¿no es cierto? O no conectar con verdades a medias, ¿cierto? La desinformación que ha sido como una de las cosas pues, más fuertes en los últimos años, cómo hacer que alineemos nuestras inteligencias artificiales para una mejor calidad de la información y de la verdad, una verdad más amplia. Y eso me hace pensar mucho en qué es lo que nosotros estamos publicando y qué es lo que, cómo estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Si en estos 20, 30 años se ha subido toda esa información a la nube, ¿cuál va a ser la próxima información que va, o cuáles van a ser los otros niveles? ¿Cómo hacer para pensar que más adelante se puedan crear? Las máquinas se están ya creando con unas capacidades limitadas de percepción, pero hay un interés también para que esas habilidades de percepción pues las puedan tener, pero no sé qué tanto puedan tener la capacidad de autocorregirse en términos de autoexplicar lo que ellos están diciendo, tener como una capacidad de autoconocimiento, y las máquinas en algún momento puedan tener la capacidad como Ah, de sí, autoconocer. Entonces eso como cosas que uno se pregunta como que tienen que ver como con dimensiones del mundo interior, que quizás de pronto no puedan llegar a las máquinas, otros de pronto piensan que sí, cierto, y ahí hay como uno, pero por el otro lado, la parte patética de todo esto es como que podamos ser más sensibles nosotros también a cómo nosotros nos engañamos a nosotros mismos y cómo nosotros, como el trabajo con la sombra y cómo podemos alinear estas tecnologías para que nos vuelvan más conscientes a nosotros, pero por reflejo, por rebote, puede que no lo hagan directamente, pero como de reflejo, de rebote, muchos de lo que pueda estar pasando ahí nos haga pensar si ella optimiza procesos para reciclar información y extrapolarla y predecirla, cómo nosotros podemos también crear psicotecnologías o qué mundos tecnológicos nos van a permitir también la navegación con esas cosas con las que nosotros nos estamos engañando acerca de nosotros mismos, que ya no es en el mito que es como el viaje del héroe, ¿cierto? Y del heroísmo y de la motivación, sino que es el viaje también a la limitación y a lo que no somos tan buenos y a lo que no somos tan, no, somos más patéticos, es en reconocer todas esas limitaciones, la fragilidad humana, la vulnerabilidad, la limitación, la finitud, todas esas cosas que de pronto el mito debe también tener ahí, tener de presencia todas esas cosas para que no vuelva otra vez a la ingenuidad y de pasar en mostrar unas cosas que realmente también somos otras. Entonces, como que eso que, esa caja negra interior de todas nuestras cosas más asquerosas, terribles, patéticas, pues eso también en lo que también nosotros como sociedad también tenemos que empezar como a evaluar y a mirar más de nuevo y a crear los contextos también para desempaquetar todo eso desde contenedores seguros, con la gente indicada, porque es que esas cosas no se pueden desempaquetar con todo el mundo. Uno no se puede abrir su corazón y su vulnerabilidad como a cualquier persona, sino que requiere también personas con las cuales uno sienta que va a ser bien recibido eso, porque
puede esa información volverse como pasó en esta película rumana, donde cogen un video de una profe pornográfico casero que ya había hecho y yo no sé cómo diablos y apareció en las redes y después aparece juzgada en medio de su salón con todos, como si fuera una microsociedad, pero desde la doble moral, cuando todas las personas se pueden comportar, digámoslo, muy mojigatos en el día, pero en la noche ser muy, ¿cierto? Entonces como que tenemos como esos dos mundos, ¿cierto? Pues somos personas más complejas de lo que a veces nuestros contenidos muestran, también tenemos también nuestras debilidades, nuestras sombras, y abrirnos a ellas y dar un mensaje mucho más equilibrado, de reconociendo como que en aquellos momentos qué cosas han pasado, pero es que eso no se puede hacer tan público, eso es lo que yo digo, porque ese video en lo privado, yo no sé, de pronto lo grabaron para tenerlo, pero esas cosas cuando ya se vuelven abiertas, pues se pueden volver más objetos de linchamiento social por muchas más personas de ver a la profe como una prostituta, pues, y entonces era la profe y se terminó una prostituta, ese arco, pues, es uno de los peligros que hay como en cuanto a estas cuestiones de la sombra, pero entonces la invitación sí es a crear también los recipientes seguros para poder que esos procesos también incluso extrapolen, que es el trabajo de Thomas Hume, que me parece muy hermoso, y es como crear como unos espacios seguros donde con los principios también de toda la complejidad y de la autopoiesis, cómo generar también otras maneras autopoiéticas de trabajar con la sombra, y eso es lo que están haciendo ellos, y están dando buenos resultados, y es como creer que esa cosa no es, las sombras individuales tienen también sombras colectivas que las cobijan, y sombras históricas e intergeneracionales en las cuales también resuena tu propia sombra, y que para poder tú también sanarte, tú tienes que trabajar con los otros en ellas, no es una cosa que, quiere decir, desconfía de aquellos que te están dando soluciones rápidas y mágicas para crear tu propia solución de la sombra y más bien construye tu nicho y tu ecosistema de amigos y de personas queridas y amorosas que te van a recibir y que te van a poder. Y que en algunas de esas cosas no necesariamente las tienes que exhibir públicamente. Date cuenta que ahí puedes hacer tu aprendizaje profundo, que puedes desempaquetar un poco tus malestares y la sociedad requiere mucho ese tipo de cosas porque emocionalmente ayer me vi una película que se llamaba Close de unos niños que eran muy amigos y en esa amistad lograron mucha intimidad, pero a la luz de lo público y desde la sociedad tradicional se ven en lo exterior como si fueran homosexuales y los niños al ver que les estaban juzgando como homosexuales, un niño decidió dejar a su amigo y decir, no, yo no quiero que me sigan como vulnerando, ¿cierto? Entonces mira el peso tan fuerte de esta persona de poder tramitar todo eso y el niño, el otro, al ver que le cortaron también todas sus, eran niños de 13 años, el niño se suicida. Entonces, a veces no sabemos mucho nuestros comportamientos emocionales, cómo pueden afectar a los demás. No sabemos muy bien la carga de sobornos sociales que tenemos nosotros como hombres para comportarnos, que nos da miedo actuar de otras maneras y no podemos volvernos tiernos porque entonces estamos como juzgados a una vara que es muy molesta para nosotros como hombres. Entonces yo creo que desempaquetar todas esas cosas de la masculinidad, de la sexualidad, ¿cierto? De lo que tiene que ver con el mundo emocional, es algo que también requiere su trabajo. Pero no sé qué tanto, pues, en interacción con esa inteligencia artificial, yo creo que tenemos que buscar es otra vez los mecanismos para y buscar los patrones en nuestra historia de nuestros traumas y meterle eso como esa misma inteligencia, pero a nuestras problemáticas más oscuros, mirar a ver qué puede resultar de esas licuadoras, ¿cierto? Pero como digo, tienen que ser como en contextos seguros, porque si no, corremos el riesgo de ser llevados a la arena pública o desinformar o utilizarnos en el perjuicio de nosotros mismos. Y ahí es donde no me gusta mucho que se descontextualice cierta cosa de las sombras para llevarnos mal. Ahí es lo que eh, estaría en desacuerdo que esa transparencia que a veces hacemos nosotros en ciertas cosas, pues se lleve como malos entendidos y seamos juzgados mal. Ahí es donde yo pienso que no. Pero pues sí me parece muy interesante cómo podemos utilizar como el tema que el mismo Logos alrededor de la inteligencia artificial está mostrando, cómo podemos también volver, eso puede servirnos metáfora para trabajar, digamos, en contextos más seguros nuestra propia sombra y cómo podemos trabajar por ejemplo, en una inteligencia de patrón, de mirar como linaje ancestral de nuestra sombra, en nuestras propias familias y más allá,
de 2 o 3 generaciones, qué tipo de patrones, digámoslo, de sombra han tenido nuestras familias y cómo nosotros vemos que algo de eso está en nosotros. Cómo hacer el ejercicio de patrones ahí, meter la inteligencia de patrones, pero en nuestras familias. Y todo ese tema de las constelaciones también yo creo que está muy inspirado también en una visión más ecológica de ese problema y cómo las otras personas, quiere decir, en ese sentido de la motivarnos a hacer cosas con otros y a inventarnos proyectos con otros, ahí va a empezar a aparecer la sombra, porque una cosa que yo le escuché a alguien, yo no sé quién es, pero no recuerdo el nombre, pero él decía una cosa muy bonita y es que para poder interiorizar esa sombra necesitamos interiorizar la perspectiva del otro, que es distinto a mí y que me hace desacomodarme o me hace tener una incompatibilidad, digámoslo, de valores o de perspectivas, y ahí es donde yo empiezo mi ejercicio de desacomodación y de tener que empezar a crear como una manera de lidiar con esa complejidad. Entonces, como que la invitación al trabajo colectivo y cooperativo es muy importante y de repente siempre va a estar apareciendo esos problemas relacionales donde le va a surgir la envidia, la culpa, la vergüenza, como ciertas dinámicas que tienen que ver con la sombra. Entonces ahí es como nosotros, ese mito tiene que tener también la capacidad de lidiar con esa complejidad y estarla revisando permanentemente porque es algo que nunca dejamos de aprender ni terminamos de aprender y es como ser más atentos como a nuestros mundos emocionales y cómo estamos y cómo está respirando nuestra emocionalidad directamente es algo que la sociedad también se tiene que volver pues también más atenta frente a esos temas para poder progresar, porque sin esos temas resueltos de maneras más maduras, nos quedamos incluso en lo distópico y en lo utópico. Yo siento yo que es esa relación con lo emocional lo que va a llevar a una madurez también tecnológica y una sabiduría más de nosotros en relación con nuestras máquinas. ¿Estás sin sonido? Para ir cerrando, entonces yo agregaría ahí un puntico, pero tengo la sensación de que lo patético habría que profundizarlo más, realmente creo que cortico, pero en específico lo patético. Pero pienso en los conceptos de Alexander Barr también de Tantra y Sutra, respecto a lo que tú estás diciendo, ya los voy a explicar. Eh, digamos, que tiene que ver con el hecho de que entonces el tantra es como lo patético, ¿cierto? El tantra es el lugar adecuado para que lo patético suceda, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que el sutra es como la narrativa que se le da al pueblo, a la mayoría de las personas, el sutra es como el mito, ¿no? O sea, el sutra es como el mito podríamos llamarlo sutra también, o sea, es lo que tú le dices a la gente para que la gente salga a hacer, a vivir, a explorar y vuelva, ¿cierto? O sea, es, digamos, entonces ahora que veo, digamos, como que el mito es sutra, o sea, el mito es sutra. Y en ese mito del sutra está esa otra parte que es el tantra, que es como una parte que no es, que es secreta, ¿no? Que es como la parte secreta de todos, ¿cierto? La parte, todos tenemos como lo que dices tú, y lo estamos llamando patetismo, ¿cierto? Como algo que no es como agradable que los demás conozcan, o sea, así como, ¿no? Como a la loca, digamos, es mejor que no porque podría generar esas cosas que tú ya Mm. bien, entonces por eso se supone que el equilibrio de una sociedad, de una religión, entendiendo religión como la relación con el entorno, o sea, ahorita un poco como que lo que Verbeek propone y que me parece muy interesante es eso, o sea, ¿qué es religión? Religión es tu relación con el entorno, eso es la religión. Entonces, digamos que tienes una relación que puede ser abierta, pública, que es parte de la colaboración y todas esas cuestiones, vamos sutra y es el mito, y es el mito. Y por el otro lado tenemos el tantra, que también está parte, el mito lo señala, pero no puede hablar de él, ¿cierto? Porque ya es secreto, es decir, el mito, en el sutra, en el mito públicamente podemos hablar de que existe el tantra, pero no podemos
y debemos explicarles que el tantra es el espacio privado de cada persona y donde hay unas cosas que solo se manejan ahí y que bueno, y que en la idea esta de no violar los derechos de nada, pues la palabra de, ¿cómo es? La consentimiento es muy importante, o sea, que todos los que están ahí dentro de ese, haciendo ese tantra, estén ahí con consentimiento, ¿cierto? Mm. No obligar, porque entonces sería una violación, digamos, ese tipo de cosas, una indecencia, un irrespeto, digamos, con la persona que no está ahí coincidiendo con eso. Pero entonces quería dejar ese punto, digamos que me parece que ayuda mucho también a entender ese lugar del patetismo, que es como en el lugar del tantra, y que entonces es muy interesante pensar en eso, pensaría yo, que es muy interesante que el próximo tema fuera como el tantra de la inteligencia artificial, algo así, ¿no? Sí, me parece interesante para ir cerrando y que en buena parte, si la sociedad aprende a lidiar mejor con eso, con esa oscuridad, vamos a crear una madurez que pueda inspirar mucho mejor nuestra relación con nuestras tecnologías, porque cuando veíamos el trabajo de Becker con la negación de la muerte, a veces ese mito tan fuerte en nuestra cultura, pues nos ha llevado a unos excesos en otros ámbitos y en otros sistemas muy perjudiciales. Entonces, como que en buena parte, este grande impulso de estas tecnologías exponenciales tienen que llevarnos también a una mayor profundización sobre esos temas y es un gran atractor de trabajo, hay grandes experiencias de cómo lo están haciendo y sería muy bueno seguir como para futuros trabajos, cómo pensarnos esos principios de contención de ese tipo de cosas y lo dejamos para la próxima sesión. Un abrazo para todos y bueno, ahí están los 6 episodios anteriores en el canal y para que los compartan y seguimos ahí en contacto. Un abrazo, James. Qué alegría. Listo. Bueno, Chao. y Dime. faltó decir que la idea es de pronto el próximo semestre vamos quizás a abrir unos tallercitos. Eso Bien. para segundo semestre poder abrir unos grupos ya más de personalizados donde podamos como seguir en esto, pero ya con un grupo de personas. Entonces, bienvenidos ahí a los que nos están siguiendo. Un abrazo para todos. Chao.